El tema de este video son los circuitos en serie y en paralelo, porque aprendemos física para comprender el mundo que nos rodea. Dediquémonos a las conexiones en serie. Tenemos dos bombillos, una pila, están conectadas en serie porque los bombillos están uno a continuación del otro y solo existe un único camino cerrado para la corriente. Miremos cómo el electrón viaja y cerramos totalmente el circuito. Ahora las conexiones en paralelo, están los dos bombillos con la batería conectados en paralelo porque los terminales de los bombillos están conectados entre sí, uno al lado del otro, y la corriente tiene varios caminos. Miremos que el camino sigue el camino azul, atraviesa el bombillo, y el camino rojo atravesando este bombillo. Dediquémonos a las conexiones en serie. Entonces tenemos los dos bombillos y una batería conectadas en serie, una batería de 33 voltios. ¿Cuáles son las características? Primero, que la corriente tiene un solo camino, el electrón viaja, atraviesa el bombillo 1, el bombillo 2 y cierra el circuito. Que la resistencia total es la suma de las resistencias. Si el bombillo 1 tiene una resistencia de 5 ohmios y el bombillo 2 una resistencia de 6 ohmios, la resistencia total será 5 más 6, será de 11 ohmios. La tercera característica, que la intensidad de corriente es igual en todo el circuito. Hallemos la intensidad total. Con la ley de Ohm, por la primera fórmula, intensidad de voltaje sobre resistencia, dividamos el voltaje 33 entre la resistencia 11 ohmios, nos da una intensidad total de 3 amperios. Esa intensidad también la tiene el bombillo 1, pasa por el bombillo 1 de 3 amperios y en el bombillo 2 de 3 amperios. La cuarta característica es que el voltaje total es igual a los voltajes individuales, voltaje 1 más voltaje 2. Entonces, hallemos el voltaje 1. Con la segunda fórmula, voltaje igual a intensidad por resistencia. En la 1 está 3 amperios por 5, nos da 15 voltios. Y en el 2 nos da 6 por 3, 18 voltios. Y el voltaje total sería 15 más 18, 33 voltios. ¿Qué pasa si uno de los bombillos se funde en un circuito en serie? Tenemos dos bombillos conectados en serie y el bombillo 1 se fundió. Entonces los electrones llegan y encuentran el circuito abierto. No pueden seguir los electrones y el bombillo 2 no encendería. Miremos este ejercicio. Tenemos dos resistencias, la 1 4 ohmios, la 2 de 6 ohmios y un voltaje total de 12 voltios. Y nos preguntan cuánta corriente circula por el circuito. A, B, C o D. Pues hallémosla. Entonces la corriente sería dividiendo el voltaje 12 voltios sobre la resistencia total, que son 4 más 6, 10, nos daría una corriente de 1,2 amperios. Sería la respuesta a la C. La segunda pregunta es ¿cuál es el valor del voltaje 1? Entonces el voltaje 1 multiplicaríamos la resistencia 1,4 por la corriente 1,2. Voltaje es corriente por resistencia. 1,2 por 4 nos da 4,8 voltios, que equivale a la respuesta B. Bueno, el ejercicio 2. Tenemos dos bombillos y una pila de 24 voltios. Pregunta A, ¿cuánto vale el voltaje en B2 del bombillo 2? Tenemos que el bombillo 2, en el bombillo 2, sabemos que el voltaje 1 más el voltaje 2 debe dar el voltaje total. El voltaje total es 24 voltios. Entonces el voltaje del bombillo 2 será 24 menos 9, será de 15 voltios. Ahora veamos la pregunta B. ¿Cuál es el valor de la intensidad de corriente total? Si vemos en la figura que la intensidad de corriente es 3 amperios, que es igual en todo el circuito, entonces la corriente total va a ser también de 3 amperios. La respuesta es la A. En la pregunta C, el valor de la resistencia total es, entonces tenemos que la resistencia total se divide el voltaje total de 24 entre la corriente de 3, nos da una resistencia de 8 ohmios, que es la C. Bueno, ahora miremos las conexiones en paralelo. Ahí tenemos dos bombillos conectados en paralelo con una resistencia 1 de 6 ohmios, una resistencia 2 de 12 ohmios y un voltaje total de 20 voltios. Las características del paralelo es que la corriente tiene varios caminos. Veamos que el electrón coge el camino azul
y también coge el camino rojo, tiene dos caminos en ese caso. La resistencia total se halla utilizando la fórmula 1 sobre R total igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. En dos bombillos, en dos resistencias, sería R1 por R2 sobre R2 más R1. Entonces hallemos la resistencia total, sería 6 por 12 y dividido en 6 más 12 nos da 4 ohmios, sería resistencia total. El voltaje es el mismo en todo el circuito. Entonces, si el voltaje total es 20 voltios, el voltaje en el bombillo 1 es 20 voltios y el voltaje en el bombillo 2 también es 20 voltios. Hallemos la corriente total. Entonces, la corriente total se halla dividiendo el voltaje total 20 en 4 nos da 5 amperios. Hallemos la corriente en el bombillo 1. Dividimos 20 en 6 nos da 3,3 amperios. Y en el bombillo 2 nos daría 20 dividido en 12 nos daría 1,6 amperios. Bueno, ¿qué pasa si uno de los bombillos se funde en el circuito en paralelo? Entonces miremos que el bombillo 1 se funde, entonces viene el electrón a coger el camino rojo, encuentra una interrupción, pero el camino azul sí lo cierra, entonces el bombillo 2 enciende. Hagamos este ejercicio. Tenemos que hallar la resistencia total. Entonces sería 3 por 4, 12, dividido en 3 más 4, 7, 12 dividido en 7, 1,7. Hagamos el voltaje 1, es igual en todo el circuito, entonces vale 32 voltios. Y el voltaje 2 nos da 32 voltios. Hallemos la intensidad de corriente total, sería 32 dividido en 7, 18,8 amperios. La corriente 1 la hallamos dividiendo 32 en 3, 10,6 amperios y la corriente 2 dividimos 32 en 4, nos da 8 amperios. Muchas gracias.